José Alfredo Sabatino Pisolante, presidente de la Academia de Historia del Estado Carabobo, miembro correspondiente por Carabobo de la Academia Nacional de la Historia. De momento dedicado no solamente al manejo de la actividad a nivel de Valencia, sino también de Puerto Cabello, que como los dos municipios más grandes del estado, bueno, son las que requieren mayor atención, pero también involucrado en toda la actividad histórica dentro del estado, porque le hemos estado prestando atención a todos los municipios dentro de las medidas de nuestras posibilidades. Diego, me preguntas por el Fortín Solano, y bueno, el Fortín Solano junto con el llamado Castillo San Felipe, o Castillo Libertador, como se le conoce popularmente, son las dos grandes fortalezas que quedan todavía en pie en Puerto Cabello. Y ambas, justifican su existencia en razón del establecimiento de la Compañía Guipuzcoana en Puerto Cabello por allá en 1730. Recordemos que cuando la Compañía Guipuzcoana llega a Venezuela, y es esta compañía que tiene el monopolio de las actividades comerciales entre Venezuela y España, recordemos que aquí viene don Pedro de Olavarriaga y hace una visita en los años de 1720-21 e identifica los principales lugares donde podía establecerse la Casa Guipuzcoana, y una de ellas fue la costa carabobeña, porque no solamente desde el punto de vista marítimo tenía una cinta costera formidable, un puerto natural como era el caso de la Ensenada de Puerto Cabello, sino además porque, decía él, había materiales en abundancia para la construcción de todas lo que se iba a requerir como infraestructura para dar nacimiento a la ciudad, porque hasta ese momento la ciudad era solamente un asentamiento, pero sin mayor organización desde el punto de vista urbano. Conjuntamente con ese crecimiento como ciudad, se hace evidente la necesidad también de tener fortificaciones que le dieran seguridad a esto. Y dentro de esas fortificaciones comienza a hablarse de la construcción del Castillo San Felipe para poder proteger la boca de entrada del puerto, y más importante, el Fortín Solano, que estaba concebido como un vigía, como un mirador. Una de las cosas que mucha gente pierde de vista es que cree que el Fortín estaba ahí para atacar, ¿no? O para bombardear. No, realmente la tecnología de la época era muy limitada. Lo que estaba el Fortín allí, y originalmente no solamente ese, sino que habían tres fortificaciones que se llamaban, estaban en el Cerro de la Vigía, ¿no? Así se le denominaba. La función era meramente tratar de tener un punto en donde pudiese controlarse todo el terreno. Así que quien controlaba el Fortín sabía qué pasaba en la ciudad, ¿no? Y desde el punto de vista militar era fundamental porque sabía hacia dónde se movían las tropas o cuáles eran de una u otra manera los movimientos estratégicos que ellas hacían. El Fortín Solano se concibe en tiempos del capitán general Solano y Bote, por eso a él se debe el nombre de esta fortificación. Estamos hablando de que el Fortín se concluye al menos hacia 1775, ¿no? Queda concluido como tal. Y por otra parte, lo más importante es que el Fortín Solano no era una gran fortificación. Si tú ya la has visitado, te das cuenta que es una fortificación muy modesta, porque nuevamente su función era tener un contingente de hombres allí solamente para poder manejar el telégrafo, por una parte, que estaba en comunicación con la Plaza Fuerte de Puerto Cabello, no con el Castillo San Felipe, porque el Castillo San Felipe, el Fortín y la Plaza Fuerte constituían todas en su conjunto un teatro bélico, ¿no? Concebido y diseñado de acuerdo a las reglas de ingeniería de la colonia. De forma tal de que en el Fortín tú tenías un contingente pequeño, por supuesto había piezas de artillería muy modestas, al menos en el siglo XVIII, a lo largo del siglo XVIII, que después son sustituidas por algunas más modernas, dentro de las cuales hay ciertos mitos, como aquel famoso burro negro que cuando disparaba a principios del siglo la ciudad temblaba, y todo esto, eso lo lees tú en algunos textos, en algunas consejas
que corren en torno a ellos, pero que realmente no eran otra cosa que cañones más modernos, cañones guzmancistas, luego fueron sustituidos a principios del siglo por otros cañones más modernos, que fueron los que estuvieron en pie allí cuando el bombardeo alemán italiano en 1902, ¿no? El Fortín tiene mucha historia porque allí, por ejemplo, estuvo encerrado, estuvo preso Carujo, el famoso cabecilla de la Revolución de las Reformas. Hay gente que habla de un fantasma que ronda el Fortín, y si algún fantasma debe haber allí será el de Zuazola, que es uno de los realistas que Bolívar quiso canjear por Jalón, otro prócer patriota, y que al final, en vista de que se caen las negociaciones, se ordena la ejecución de Zuazola, ¿no? Pero en todo caso forma parte también de esas historias del Fortín. Y quizás el último evento de importancia del Fortín demostró la calidad de la construcción fue durante el Porteñazo, cuando los aviones Canberra bombardearon la ciudad, y concretamente el Fortín, y verdaderamente que no le hicieron mella alguna, ¿no? Porque hay incluso en el Fortín, creo puedes haber visto una pieza de artillería de estas que fueron disparadas, que sencillamente, bueno, se incrustaban en las paredes del Fortín como tal, pero el Fortín permaneció incólume, ¿no? De forma tal de que te daría. La otra cosa es que el Fortín tenía una ubicación estratégica, no solamente porque estaba en una cima y te daba la visión de la ciudad, sino que desde ahí no solamente veías tú hacia el mar, hacia el norte, sino que también veías hacia el sur o la salida del camino colonial o del camino de Carabobo. Entonces, desde ese punto no solamente tenías tu control del norte, sino también de la comunicación con Valencia, ¿no? O con el centro del país. Así que no fue casualidad que la colocaran allí. Ahí estaba el Fortín en la parte más alta, en la vigía alta que llamaban, y luego había un vigía intermedio y un vigía bajo, que quedaba o llevaba, digamos, controlaba más lo que se llamaba el Valle de Marín, que es el valle donde actualmente está la urbanización San Esteban, ¿no? Pero San Esteban, urbanización, no el pueblo de San Esteban, sino la urbanización San Esteban, que en todo caso también era de donde nacía la noria o el acueducto, en donde llegaba el agua del río San Esteban y llegaba hasta el actual sector de la alcantarilla. No hay mayor, de hecho, es también muy curioso porque no tiene una planta pentagonal o una planta normal. Si tú la ves y de hecho te llevas una literatura donde tienes algunos planos, te vas a dar cuenta que es hasta una planta irregular, ¿no? No tiene, que obviamente siguió la configuración del cerro, ¿no? No había, es decir, había que adecuarse. Es una suerte de construcción triangular, ¿no? Más o menos con ciertos bordes circulares, ¿no? En los ángulos, ¿no? Pero no tiene dos calabozos solamente. Se dice que uno era un calabozo y el otro era para guardar la pólvora. Tiene un aljibe, que actualmente lo puedes ver. Por cierto, que respecto a ese aljibe había también una anécdota y una leyenda de que eso había un túnel que comunicaba con una cueva que está en la entrada de Borburata Pueblo. Imagínate, estamos hablando de unos cuantos kilómetros, ¿no? Pero la verdad verdadera es que a mí, que siempre me llamó la atención eso, en la última remodelación que hicieron del aljibe, hasta personalmente le hice el seguimiento y no, realmente es un espacio confinado, está cerrado, no había comunicación ninguna con el exterior. Si la hubiese habido, no puede haber agua ahí, pues, ¿ok? Y estaba totalmente cerrado. Así que tiene un aljibe y tiene una zona que no está muy clara si es una pared de protección o un muro de protección, porque nuevamente hay gente que dice que era para los presos, pero recordemos que el Fortín Solano no era realmente una fortificación para albergar presos, porque no tenía las condiciones, no al menos en las condiciones que la tenía el Castillo San Felipe o el Castillo Libertador, que en algún momento, por cierto, llega a ser incluso sede de la penitenciaría nacional, ¿no? Porque tenía muchísimos, bueno, que lo diga la generación del 28 que estuvo ahí encerrada, ¿no? Que tenía muchísimos calabozos. El Fortín no los tenía. Ocasionalmente se mandaban algunos
En el caso de Carujo se mandaban algunos presos allí, pero realmente no había condición alguna. Un telégrafo, entendido, un telégrafo de señales, que era lo que se utilizaba porque, recuérdate, estando en la cima, era un lugar ideal para dar señales tanto a los navegantes como para dar señales hacia el castillo o la plaza fuerte respecto de los movimientos que se producían en la zona, ¿no? Entonces había que comunicarse y habían dos maneras de comunicarse, o con el telégrafo de señales o por supuesto con cañones, ¿no? Haciendo señales señales sonoras, ¿okay? Y estuvo allí también por la misma ubicación, está digamos a la vista de todo. Años atrás, y presumo yo que hacia los 60 también hubo otro sistema de artillería que estaba colocado en la cresta más alta de la montaña, cerca del Fortín, en donde está el restaurante actualmente, hacia arriba, que tú ves unas antenas actualmente. Yo llegué a conocer ahí restos de ese sistema, que era un sistema de rieles, probablemente para algún tipo de armamento antiaéreo. Pero hoy día eso no está a la vista. Yo lo llegué a conocer en los años 80 o finales de los 70, pero debe haber formado parte, debe haber tenido su origen en la década de los 60. Tuvo un faro, no un faro, una señal de luz realmente, ¿no? Para los efectos de proteger la ubicación de una u otra manera que tenía. Lo que se ve en el piso es la base de un cañón. Sí, cómo no. Ese cañón es uno de los precisamente cañones que identifican como el burro negro, ¿ok? Y ese cañón es uno de los que actualmente está en la entrada de Fuerte Tiuna. Cuando tú entras a Fuerte Tiuna, que ves unos cañones que están colocados en la entrada, ese cañón originalmente estuvo allí. Y Puerto Cabello se lo entregó a los militares a cambio de una estatua. Una estatua que entonces Puerto Cabello necesitaba de Juan José Flores. Estatua que estuvo en el malecón por algún tiempo y después se descubrió que no era Juan José Flores, sino era Monagas. Y entonces fue removida del malecón en una de las últimas restauraciones. Esa es la historia. Pero la base que tú ves en el Fortín, en la base que está hacia el norte y que es circular y que tiene los pernos, etcétera, y los tornillos allí, era del cañón del Fortín. Que todavía hay fotos sobre ellas. Te voy a mandar una foto, de hecho, para que la puedas compartir. Excelente.